Gloria al Señor. Bendecidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por el esfuerzo, porque sé que el tiempo está malo y sabemos que muchas veces es peligroso manejar en este tiempo, pero de todas maneras estamos acá, que es lo más importante. Esperemos que si va a llover, que llueva ya, Sí. cosa que cuando nos vayamos esté sequito, ¿verdad? Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar en nuestra página de internet, en nuestro canal de YouTube. Bendecido, vamos a continuar con la parte 2 del tema que tocamos la semana pasada, la redención de nuestros cuerpos, parte 2. Vamos a poner como subtítulo el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Haciendo un muy breve repaso de la semana pasada. La semana pasada dijimos y dimos el significado de la palabra redención. Salvar, rescatar, liberar. Correcto. Significa salvar, Rescatar ajá, o liberar. liberar, ¿verdad? Para eso son los apuntes, ¿no? Si no apuntamos, vamos a ver si te acuerdas de la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, vamos a decir La promesa de Dios es redimir, o redimir. librar nuestros cuerpos a uno semejante al de Jesucristo. Esa fue la conclusión que hicimos la semana pasada. La semana pasada, sí, yo diría que nos tomamos el tiempo para desglosar Romanos 7 del 23 al 25 y el capítulo 8 del 1 hasta el 23, si no me equivoco, ¿no? Hasta el 23, donde habla de la redención de nuestros cuerpos. Bendecidos, en esta tarde les voy a pedir que tomen notas para aprovechar bien el tiempo, como dice Pablo. Vamos a ir a Filipenses. Vamos a estar entre esos dos porciones bíblicas, entre Romanos 8 y Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a ir a Filipenses 3, por favor. Página 300. Es importante aprender a ligar las porciones bíblicas para entender en el contexto completo de las cartas del apóstol Pablo lo que él siempre enseñaba, ¿no? Porque él no cambia su enseñanza. Lo único que varía es la necesidad de cada iglesia, ¿no? Pero el mensaje es el mismo. Entonces vamos a ir a Filipenses capítulo 3 y vamos a desglosar, bendecidos, desde el versículo 1, creo que vamos a llegar hasta el verso 21. Esperemos que nos dé tiempo. La redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que entender que nuestros cuerpos van a ser glorificados, que esa esperanza es la que tenemos en nuestro corazón. Somos salvos, dice el apóstol Pablo, en esperanza, ¿correcto? Esperanza. Somos salvos en esperanza. ¿Qué es esperanza? Algo que se espera. Según Romanos 8, 21 al 23, lo que esperamos es precisamente la transformación de nuestros cuerpos. Eso es lo único que esperamos, bendecido. En este momento tenemos algo que el apóstol Pablo llama las primicias del Espíritu. Ahora, hay una clave muy importante aquí, mis hermanitos. Si nosotros no indagamos en nuestra mente en cuanto a esta esperanza, en 45, una hora que yo hablo acá, pues después tengo 6 días en contra. Que todos nosotros estamos viendo otras cosas, llenándonos de otras cosas. Tenemos que repasar, bendecidos, esta esperanza durante la semana, chequear nuestros apuntes, escuchar los mensajes en YouTube, para que mantengamos nuestra esperanza constantemente alimentada. Eso es necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos las primicias. ¿Qué es primicias? Lo primero, ¿correcto? Lo primero del Espíritu. Lo que nos da el Espíritu: justificación, redención, perdón de pecados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, bautismo del Espíritu, ¿correcto?
somos bautizados en el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Filipenses 3:1 dice: resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. La versión 1960 dice: no me es molesto el escribiros o el repetiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro, dice, ¿no? Dice el verso 2: guardaos de los perros. Yo quiero que circules eso ahí. Guardaos de los perros. Y pon una mente carnal. Guardaos de los perros. Pon una mente carnal. Esa expresión de perros bendecidos en esa parte donde el apóstol Pablo la usa es porque los perros en aquel entonces no eran animalitos tan bonitos como ahora. Y no los andaban en un cochecito, ni los vestían, ni les ponían gorritos. No eran tan domésticos. El perro era un animal sucio en la calle. No los tenían en la casa. Sí, no los idolatraban tanto como ahora, porque hoy en día es una cosa, una locura con los animalitos. Por eso es que Pablo usa esa expresión, dice: guardaos de los perros, de personas. Está hablando de personas, bendecidos. Fuerte la palabra, pero está hablando de personas. En Romanos, por eso que estamos empatando, Filipenses dice perros, en Romanos dice una mente carnal. Eso lo dice en Romanos. Una mente carnal, la mente carnal no puede, dice, someterse a la ley de Dios. Solo piensan en lo terrenal, en Romanos 8:5. Entonces dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, dice mi traducción, pero la traducción es la circuncisión. La circuncisión, estamos hablando también de algo carnal, ¿correcto? Una mente carnal. Bendecido, esto es muy importante para ustedes que me escuchan, para los que nos escuchan por nuestro canal de YouTube. Esto es esencial para entender el Evangelio, bendecido. Si nunca hemos escuchado o has escuchado una enseñanza como esta es una de las mejores enseñanzas que puedes entender. Cuando haces esta división, tienes que dividir entre la carne y el espíritu. Porque esta es la diferencia entre una buena conciencia y una mala conciencia. Si vives por la carne, moriréis. Si vives por el espíritu, viviréis. Dice: guardaos de los de la circuncisión. ¿Qué hacían los de la circuncisión? Cortaban el prepucio, ¿correcto? En la carne. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos y también los judaizantes, ¿correcto? Los que creían en Cristo, pero también querían guardar la ley. Dice verso 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu. Circula eso, por favor. Los que adoramos a Dios en espíritu. ¿Te acuerdas de la mujer del pozo? Que le dijo: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y aquí te da la razón por la cual nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice: y no teniendo confianza en la carne. Y no teniendo confianza en la carne. Pon ahí como referencia, por favor, Romanos 8:13. Y ve un momentito a Romanos 8:13. No teniendo confianza en la carne. Romanos 8:13. Y vamos a leer ahí Romanos 8:13. No pierdas, por favor, Filipenses, que vamos a revisar ya. Entonces, Romanos 8:13, bendecido, te recuerdo Filipenses. Y no teniendo confianza en la carne. Romanos 8:13 dice: porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Si vivimos por el Espíritu,
vamos a dar frutos a Dios. Si vivimos por la carne, vamos sencillamente a morir como cualquier ser humano. Dice el verso 4 de Filipenses. Regresa a Filipenses, por favor. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, ya que la gente estaba diciendo, bueno, yo soy esto y soy lo otro, ok, porque está hablando de la circuncisión, ¿correcto? Dice, ok, yo también tengo de qué confiar en la carne. Dice, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo o interés, esa palabra significa interés, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, una vida, ¿qué cosa? Irreprensible, bendecido. Él, en cuanto a la ley se refiere, no había nada que reprenderle. Él cumplía los sábados, cumplía los bautismos, cumplía las comidas, cumplía todo. Dice el 7, más las cosas que para mí eran ganancia. Ahora, antes de eso, quiero que cojas el verso 5 y el 6 y pongas una nota ahí que diga viviendo por la carne. Verso 5 al 6, eso es vivir por la carne. ¿Por qué? Porque eso es tener confianza en lo que estás haciendo en tu carne. Hoy en día tradúcelo como se te ocurra. Bautismo, santas cenas, imposición de manos, aceite. Todas esas son cosas materiales, bendecido, que no significa nada. En un bautismo lo que estás haciendo es mojando tu cuerpo, tu carne. Y hay un solo bautismo, no hay un bautismo en el agua y un bautismo en el Espíritu. Hay un solo bautismo, no hay dos bautismos. La Santa Cena igual. Eso es un juguito con un pancito que no tiene nada que ver con la Pascua. Eso era un ritual judío, ¿correcto? Entonces en el verso 5 y el verso 6 es un ejemplo de lo que es confiar en la carne, de lo que es vivir en la carne, porque él dice en el verso 3, y no teniendo confianza en la carne, aunque yo, dice, tengo de qué confiar en la carne, y comienza a dar sus calificaciones de poder confiar en la carne. ¿Qué dice la 1960? Sí, confiar. Dice confiar, ok. Dice el 7, Filipenses 3:7. Dice, más las cosas que para mí eran ganancia, quiere decir que él las consideraba importantes, ¿correcto? Dice, para mí eran ganancia. No que sean ganancia, pero para él lo eran, porque no conocía a Cristo. Dice que las estimé como pérdida por amor de Cristo. Quiere decir que Cristo no tiene nada que ver con vivir por la carne. Cristo no tiene nada que ver con confiar en la carne para ser justificado. Absolutamente nada. Aquí el apóstol Pablo hace una transición entre el judaísmo y la fe de Cristo. Entre el judaísmo y la fe de Cristo. Él hace una transición. Él tenía un conocimiento de la ley. Pero entonces Cristo le revela y le da un conocimiento de la gracia. A alguien que era irreprensible en cuanto a la ley se refiere. Alguien que vivía confiando en la carne, ahora él vive confiando en Cristo. Y vive en el Espíritu. ¿Estamos claros, bendecidos? El apóstol Pablo claramente está diciendo lo que él hacía como judío. Y él dice que él estima eso por basura. Lo estima por basura. Todo lo que él hizo en el judaísmo. Por pérdida. Verso 8.
Dice, y aún más, que ciertamente, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, bendecido. Todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por, ¿qué dice tu traducción? Por estiércol. La tuya dice por basura, pero también se puede traducir por estiércol. ¿Qué te dice eso, bendecido? Podemos analizar un poquitico eso. El apóstol Pablo le está llamando a las cosas que hacía en el judaísmo estiércol. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso en nuestra vida personal? Yo personalmente considero basura, estiércol, todo lo que yo sabía antes de conocer la gracia. Y nací en un hogar cristiano, pero no conocía gracia. Vivíamos en un sistema legalista de obras y no conocíamos la salvación solamente por la fe en Jesucristo. Entonces yo personalmente considero todo eso que conocí, lo cual Dios usó para mantenerme en el camino, ¿no? Y después en su tiempo revelarme esta verdad maravillosa que no es exclusiva de nadie, sino sencillamente el Señor nos predestina para eso. Yo considero todas esas cosas como basura. Entonces entendemos, bendecido, lo que dice el verso 8, donde dice, y lo tengo por estiércol o por basura, por ganar a Cristo. Entonces, es importante que nosotros aprovechemos la conversación para hacer un análisis de nuestra misma fe, de lo que nosotros dejamos en el pasado en cuanto a las obras se refiere, pero también tenemos que entender, bendecidos, del por qué. Si yo renuncio a un bautismo de agua, si yo renuncio a una cena, Santa Cena, o mal llamada Santa Cena, si yo rehúso a un aceite que me echen en la cabeza que no sirve para nada, es un aceite de oliva, que solo porque la gente ora piensan que va a hacer algo, no hace nada. Eso también era específico. Si tú lees la ley, te dice específicamente del contenido del aceite y dice que si alguien hace otro aceite es maldito. Entonces, bendecido, la razón por las preguntas y la conversación es para que entendamos por qué damos por estiércol o por basura lo que antes sabíamos. Y aquí dice el apóstol Pablo, por ganar a Cristo. Ese es el propósito. Porque yo te digo lo que te dije, porque yo te digo qué considero yo en mi vida personal por basura. No para ser controversial, no para dar que hablar, sino para ganar a Cristo, para tratar de enseñar en la mejor manera posible que hay algo mejor dentro del pacto del Espíritu, dentro del nuevo pacto, que lo que es vivir en ley, que lo que es vivir en carne, de la misma manera que lo dice el apóstol Pablo. Entonces fíjate lo que dice el verso 9, bendecido. Mira qué importante es esto. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Circula eso, por favor, y quiero que lo empates con el verso 3, donde dice, no teniendo confianza en la carne. No teniendo mi propia justicia es lo mismo que te dice en el verso 3, no teniendo confianza en la carne. Bendecido, aceptar la gracia es un acto de humildad. Aceptar la gracia es decir, yo soy incapaz de justificarme delante de Dios. Eso es lo que es la gracia. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es de qué? De la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por creer, eres declarado justo. Ya no es
por ser circuncidado, ya no es por el linaje de Israel, ya no es porque es de la tribu de Benjamín, ya no es porque es hebreo de hebreo, ya no es porque en cuanto a la ley es un fariseo, ya no es porque en cuanto a la ley es irreprensible. Dice Pablo, mira, todo eso lo considero por basura, por ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Circula todo ese verso 9 y pon como referencia Romanos 8:4, por favor. Romanos 8:4. ¿Qué dice Romanos 8:4? Ve a Romanos 8:4, por favor. Mira qué tremendo cómo empatan estas dos porciones bíblicas, bendecido. Romanos 8:4. Te leo Filipenses, fíjate. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo te acaba de decir que él hacía un montón de cosas de la ley y sin embargo nunca fue considerado justo. Pero entonces ahora por la fe, sin hacer las obras de la ley, se cumple la justicia de la ley en él y ahora vive por el Espíritu, sin hacer la ley. Mira lo que dice el 4. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Cómo? El verso 3. Dice, porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Él condena al pecado cuando resucita. Porque dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él viene siendo la excepción. Él muere siendo obediente, muere, pero resucita. Quiere decir que Él condenó el efecto del pecado en el ser humano. Y entonces empatamos Filipenses 3:9 con Romanos 8:4, ¿correcto? La justicia de la ley que es de Dios por la fe, y dice para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Verso 10 de Filipenses 3, por favor. O sea que voy a leer el 9 otra vez para continuar con el contexto de lo que Pablo dice. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Circula eso, por favor. Bendecido todo lo que está hablando Pablo para llegar a esa conclusión. Mira lo que vamos a llegar a concluir. Dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Él dio todo lo que, o consideró todo lo que Él era como judío, por basura, por estiércol, para conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Yo pregunto, bendecido, ¿acaso ese no es la meta final del ser humano? ¿Acaso no ha sido el reto de todas las creencias paganas sobre la faz de la tierra llegar a una inmortalidad? ¿Sí o no? Hay gente que quiere frizarse, hay gente que quiere hacer un montón de cosas para que si el día de mañana descubren la famosa fuente de la juventud, que los saquen del freezer, me imagino, y que puedan participar de ese avance de la ciencia. Pero bendecido, ese ha sido la meta de toda creencia pagana, la inmortalidad. Y aquí Pablo te dice que es para conocerle a Él y el poder de su resurrección, porque es el único que ha resucitado,
y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Circula, siendo hecho conforme a su muerte. Y ponga ahí, por favor, morir y vivir en Cristo. Eso es ser hecho conforme a su muerte. Cuando Él murió, tú moriste. Cuando Él resucitó, tú resucitaste en Cristo. Morir, resucitar en Cristo, siendo hecho conforme a su muerte. Quiere decir que tú moriste. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, tú mueres. Tú eres partícipe de la muerte de Cristo en la cruz. Igual, cuando Él resucita, tú también eres participante de la muerte, de la resurrección de Cristo. Dice, siendo hecho conforme a su muerte, verso 11, si en alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos. Quiere decir que está hablando de la resurrección, ¿correcto? Lo que sucede es que Pablo no sabía si él iba a experimentar ya sea la transformación o la resurrección. Verso 12, no que ya haya alcanzado. Muchos hermanos bendecidos usan estos versículos bíblicos para decir que la salvación se puede perder, pero es claro que no está hablando de la salvación, está hablando de la transformación, ¿correcto? Porque él acaba de decirte acá en el 10, dice, y el poder de su resurrección, dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Pero entonces, en cuanto al poder de su resurrección, él dice, no es que lo haya alcanzado. Eso es lo que está hablando, ese es el contexto. Dice el 11 otra vez, si en alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos. Dice el 12, no que ya haya alcanzado, ¿qué? La resurrección de los muertos. Ni que ya sea, ¿qué cosa? Perfecto. Porque después que resucites eres perfecto. Entonces vas a circular, ni que ya sea perfecto, y vas a poner, he sido completado. Esa es la traducción correcta. He sido completado. No que se haya alcanzado, ni que he sido completado, se pudiera decir ahí. Ni que ya sea perfecto. ¿Por qué no hemos sido completados? Porque no hemos ni resucitado ni transformado, ¿correcto? Estamos todavía en esta carne imperfecta, somos mortales, somos corruptibles. He sido completado. Entonces dice el 12, vamos a leerlo así, no que ya haya alcanzado, ni que he sido todavía o no he sido completado, mas yo prosigo para que aprehendiere. Asir, creo que dice la 1960, ¿correcto? Asir, ok. Pon ahí por favor, aprehendiere, circúlalo y pon tomar, apoderarse, poseer. Tomar, apoderarse, poseer. Eso es lo que significa esa palabra aprehendiere. Qué tremendo este versículo, bendecido. Qué tremendo, mira. Vamos a leerlo diferente. Dice, no que ya haya alcanzado, ni he sido completado, mas yo prosigo para tomar, apoderarme, poseer aquello por lo que yo soy también tomado, apoderado y poseído de Cristo. Eso es lo que dice. Quiere decir que a Él le pertenece la resurrección, porque para eso Él fue tomado. Para eso fuimos escogidos, bendecidos. Te voy a leer, no tienes que ir allá, por favor. Efesios, por favor recuerda, aquello por lo que yo soy también tomado, poseído, apoderado. En Efesios dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de la gloria de su gracia es cuando personas imperfectas como tú y como yo
seamos transformados. Esa es la alabanza de la gloria de su gracia. Porque yo pregunto en este momento, ¿cómo nosotros demostramos lo que Cristo hizo por nosotros? Aparte de la predicación del Evangelio, que es una esperanza, que es algo que no se ve, ¿correcto? Entonces, el tope final de la redención, la salvación o ser completado del Hijo de Dios, es la transformación de los cuerpos. Bendecidos, no hay otra cosa. O sea que si nosotros no llegamos a eso, fuimos engañados, bendecidos. Como dice Pablo en Corintios, dice, si la resurrección no existe, somos los más miserables del mundo. Porque predicamos y testificamos de que Cristo resucitó cuando no hay resurrección. Pero sí hay resurrección. Entonces, el verso 12 de Filipenses 3 es muy importante. No que ya haya alcanzado, ni aún he sido completado, mas yo prosigo para tomar, apoderarme de aquello por lo que yo también he sido tomado o poseído de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso, bendecido. Tú y yo fuimos escogidos para ser glorificados por la gracia de Dios. ¿Cuál es esa glorificación? Muéstrame cómo tú eres glorificado. Yo no te puedo mostrar en este momento cómo yo soy glorificado. Si me hago una herida, mira, esta herida se me demoró como 4 semanas para curarse. ¿Por qué? Porque en este momento yo no te puedo mostrar cuál es la gloria de la gracia, porque todavía no se ha completado la redención de mi carne. Es sencillo, bendecido. Por eso es que tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. No hay otra manera de vivir en la vida cristiana, sino por la fe en las promesas del Señor, en las promesas del nuevo pacto. Espero que me esté dando a entender, bendecidos. Dice el 3, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprehendido o haber apoderado. ¿Qué cosa? Dentro del contexto de lo que hemos estado hablando, ¿qué cosa? La resurrección, ¿correcto? Empero, sin embargo, una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás. ¿Qué es eso? La ley, los mandamientos, las obras, y extendiéndome a las cosas que están adelante. ¿Qué es eso? El conocer a Cristo, por ganar a Cristo. Prosigo hacia el blanco, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Circula, por favor, el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? La transformación de tu cuerpo, bendecidos, la redención de tu carne. Aquí no es un asunto de prometerte cosas materiales, bendecidos. Aquí es un asunto de conocer nuestra verdadera herencia en Cristo Jesús. Dice, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Sabemos cuál es ese premio, ¿no? Si nosotros no leemos de esta manera y vamos entendiendo el contexto, no sabemos cuál es ese premio. Yo he leído eso montones de veces y nunca se me ocurrió que el premio es el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque tienes que leerlo con detalle, con paciencia, todo el contexto de una carta que esta iglesia recibió de Pablo. Dice, prosigo hacia el blanco por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Quieres una motivación para vivir una vida cristiana fiel al Señor? Tu cuerpo glorificado, bendecido. Dice el 15, así que todos los que somos perfectos, seamos de esta ¿qué? Mente. ¿Qué mente? Enfocado en el premio de la alta vocación de Dios. Esa es la mente que tenemos que tener, enfocados en la resurrección, para conocerle a Él en la redención de nuestros cuerpos, nuestra esperanza. Así que todos los que somos perfectos, seamos de esta mente. Y si vosotros tenéis otro sentido en la mente, esto también os revelará Dios.
Empero, a los que hemos ya llegado, circula llegado, ya llegado, y pon anticipar. Qué tremendo esto. Pon anticipar, preceder. ¿Sabes lo que significa anticipar, no? O preceder algo, adelantarte a algo. Dice el 16, empero los que hemos anticipado, los que anticipamos esta esperanza, este premio de la alta vocación, vamos por la misma regla y pensamos, ¿cuántas cosas? Una misma cosa. Por eso es que lo ideal sería que la iglesia de Cristo pensara igual que todo lo que estamos haciendo ahorita nosotros, que vivíamos en una sola esperanza, viviríamos un solo propósito. No tenemos por qué estar divididos en el cuerpo de Cristo bendecido. Nos dividimos cuando nos salimos de lo que está escrito. Dice, y pensemos una misma cosa. Hermanos, sed juntamente seguidores de mí y mirad los que anduvieren así, como nos tenéis a nosotros, por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mira, aquí menciona la cruz. Cuando estamos hablando de una cruz de madera, es el cuerpo, ¿no? Dice el 19, cuyo fin es la perdición. ¿Por qué? Porque piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es, ¿qué cosa? El vientre. Pon ahí Romanos 8, 5 y 6. Dice, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en la vergüenza de ellos que piensan en lo terrenal. Eso está más claro que el agua, bendecido. Romanos 8:5 dice, porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son conforme al Espíritu en las cosas que son del Espíritu. El terrenal solo piensa en esto, mira lo que satisface tu vientre. Esa era una manera de decir tu deseo, tu concupiscencia, ¿no? Cuando uno tiene hambre, lo que quiere es que... Dice el 20, mas nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice? Cambiará. Mira, bendecidos, todo lo que ha dicho, todo lo que hemos leído para terminar en eso. Mira, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso. Olvídate del vientre, bendecido, olvídate de las cosas terrenales, olvídate de todo eso, piensa en el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Es más, empata el 21 con el 14, por favor. De eso está hablando. El 21 con el 14. Ese es el premio. De eso está hablando. El 21 con el 14. Dice, el cual cambiará. Dijimos la semana pasada que eso significaba transfigurar o transformar, el cual cambiará nuestro vil o humillación o bajeza cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso. Ese es el premio. Esa es la redención. Eso es lo que esperamos. Por eso vivimos. Es más, por eso los mártires de la iglesia murieron bendecidos por esta esperanza. Dice, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación o eficiencia de su poder, por el cual puede también sujetar o subordinar así, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Bendecido, esa es la esperanza, ese es el mensaje del Evangelio, esa es la promesa del Evangelio. Yo con todo respeto digo que el Evangelio no es necesariamente para venir y resolverle las cosas a la gente en esta tierra, bendecido.
Dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero este es el Evangelio, esta es la esperanza. Si tú le hablas a las personas de panes y peces, en otras palabras, lo que le va a resolver los problemas, pero después tú les predicas este Evangelio, mira, algunos se van, no les interesa. No les interesa doctrina, pero sí les interesa socializar, les interesa hacer muchas cosas, menos el conocimiento de la palabra. Esa es la verdad. Esto es lo que tenemos que pensar. Dice que pensemos una misma cosa. Todos tenemos que vivir en esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es la redención de nuestros cuerpos? El poder de su resurrección manifestado en nuestra vida. Eso es todo. Esa es la culminación. Recuerda que significa que aún no he sido completado. Nosotros todavía no hemos sido completados. Hace falta todavía ese toquecito para transformar nuestra carne. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar con mucho gusto?